De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, Pablo Moyano, integrante del triunvirato de la CGT, confirmó que el jueves que viene va a haber paro sí o sí. Todo te imaginas, levantar el paro, me tengo que ir a vivir a Afganistán, más o menos. Todo son operaciones de prensa. Paro está reconfirmado. Seguramente operaciones mediáticas de distintos medios que responden al gobierno para desacreditar el paro. Pero el paro ya está recontra. Volver a ratificarlo no tiene sentido. Bien, el lunes estaba previsto también medidas de fuerza de la confederación que agrupa los distintos sindicatos del transporte. Lo que aclararon es que mayoritariamente van a ser asambleas y que no debiera afectarse el lunes el transporte en el área metropolitana. Sí el jueves cuando vayan todos los gremios al paro. ¿Por qué lo ratificaba Moyano? Porque el gobierno había dicho que estaba en negociaciones para tratar de que dieran marcha atrás con esta medida de fuerza. Marcha atrás sí dieron con indexar el valor de luz y luz y gas. Iban a aumentar a la par de la inflación mes a mes, las facturas de luz y de gas. El gobierno decidió que para tratar de que siga bajando la inflación no lo iba a hacer. ¿Qué dijo Manuel Adorni, el vocero presidencial, sobre esto? Si piensan que efectivamente nosotros estamos atrás de modificar el camino que tenemos trazado para que el índice de inflación tenga algún punto de diferencia, es absolutamente delirante y no va a pasar ni con esto ni con ninguna otra cuestión. Por supuesto que cuando vos empezás a ordenar las cuentas, y más allá de que el superávit acumulado, por supuesto que tiene también un objetivo, que es, más allá del equilibrio de las cuentas públicas, es ese ahorro. Si en algún mes tenés que tener alguna erogación que tal vez esté por encima de lo que preveías, ese superávit fiscal lo puedas seguir manteniendo. Bueno, a ver, se enreda un poco la respuesta. Lo que él está discutiendo es con los que dicen que ahora que querés mostrar sí o sí que la inflación está a la baja, estás postergando estas subas. ¿Eso qué significa? Más subsidios, estás sacrificando la meta del déficit. Caputo dijo, no, estoy holgado con el superávit, no es por un problema, no estoy sacrificando nada, dijo el ministro de Economía. Sin embargo, si uno ve las postergaciones de ciertos pagos, como por ejemplo de cada mesa, decís, bueno, ¿qué van a hacer finalmente cuando tengan que hacer esos pagos? ¿Cómo te queda ese número? Sobre todo porque la recaudación está cayendo muy fuertemente, porque cae la actividad económica. Los números de abril vuelven a dar la actividad económica a la baja. ¿Cómo te das cuenta? Que cayó la recaudación del IVA, cayó la recaudación del impuesto al cheque, cayeron la recaudación de los impuestos que tienen que ver con la actividad económica. Por ahora tenés un poco de compensación respecto al año pasado con que no tenés la sequía y tenés el impuesto país que se le cobra a las importaciones, pero está recaudando por debajo de la inflación, con lo cual lo que te obliga es a un ajuste mayor en todo caso de las cuentas. Vamos a ver cómo hacen los próximos meses. Lo que frenaron también le tocaba actualizar el impuesto al combustible, un 7%. También el gobierno frenó eso. Algunas petroleras igual subieron un poquito el valor del combustible y Adorni se enojó con los intendentes que pusieron una tasa municipal que hace más caro el valor del combustible en ciertos municipios. Hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través de, por ejemplo, los tickets de combustibles. Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir y que no pase, ¿no? En un abuso que hay y donde tienen cautiva a la gente para cobrarles o para recaudar una tasa municipal que nada tiene que ver con efectivamente la carga de combustible. Bueno, con relación a las medidas de gobierno también, recordemos, hace un ratito te lo contaba David Cayón, que se abrió una página para denunciar a las prepagas, las 7 que están comprendidas en las medidas del gobierno y que deben retrotraer los aumentos para que estén a la par de la inflación. Bueno, estas en caso de que incumplan, el gobierno sacó una fórmula para hacer el cálculo. Te fijas en la Secretaría de Derechos, ¿no?, de Defensa del Consumidor, sí, ¿no? Sí, hay un 0800 ahí donde pueden llamar, ahora lo vamos a publicar en las redes, y la página web de la Secretaría de Defensa del Consumidor.
Bueno, otra de las medidas que tomó el gobierno ayer, el Banco Central bajó otra vez la tasa de interés, muy agresiva la política de poner la tasa de interés muy por debajo de lo que es la inflación, lo cual licúa los ahorros en pesos, pues no tenés forma de defenderte contra la inflación, ni en las billeteras, ni en los bancos, pero también licúa la deuda del Banco Central con los bancos, porque le paga una tasa de interés muy baja y lo que hace es empujar a los bancos a prestar plata, que es lo que está pasando con los créditos UBA, pues necesitan de alguna manera colocar sus pesos en algo que les rinda o los proteja también de la inflación, que le dé un negocio a los bancos. Claro, la otra cuestión es qué pasa mientras vos tengas cepo, porque la duda, vos decís, bueno, antes los gobiernos no hacían eso con temor a que todos esos pesos se fuesen a comprar dólares. Bueno, tenés una economía donde no hay mucho resto por un lado y por otra parte tenés el cepo. ¿Qué dijo José Luis Esperte, el diputado de La Libertad Avanza, sobre el cepo? Que el gobierno Milei de ninguna manera está enamorado del cepo como para decir estamos preocupados porque no salen del cepo. Del cepo no se sale simplemente por una cuestión de que el equipo económico ha decidido ser muy precavido, acumular más reservas internacionales netas y una vez que estén en territorio positivo, holgadamente 5 a 10 mil millones de dólares, se va a terminar con el cepo. Y el Fondo Monetario está enamorado, cada vez que se le va a decir, bueno, vayamos a un acuerdo, denos plata fresca para poder salir del cepo ya, el gobierno quiere salir ya del cepo pero con plata fresca para que no haya ningún salto abrupto del dólar, el fondo le dice, bueno, esperen, están acumulando reservas sin necesidad de pedirnos plata. Entonces sí, el fondo está enamorado del cepo también. Bueno, el fondo no quiere dar nuevos fondos, ¿no? Esa es la verdad. El problema es que el cepo incluye el impuesto país. O sea, vos para comprar hoy dólares, o para comprar cuando compras con moneda extranjera, lo que terminás haciendo es pagás el impuesto país. Si te está cayendo la recaudación y no tenés actividad económica, tampoco puedes prescindir del impuesto país. Y eso, bueno, le va a complicar la salida del cepo. Hay que ver cómo sigue esa evolución. Mientras tanto, el gobierno negocia con los senadores para sacar adelante la media sanción de justamente el paquete fiscal que incluye la reimposición de ganancias para aumentar la recaudación, porque otra de las cosas que afectó la recaudación tiene que ver con la eliminación del impuesto a las ganancias que irresponsablemente llevó adelante Massa en el último. Además, también votó Milei. Pero la cuestión es que, ¿qué va a pasar ahora con la discusión de la ley de bases y el paquete fiscal en el Senado? Pablo Moyano es curioso porque en ausencia de un líder peronista que pueda hablar en nombre de ese bloque un poco heterogéneo y con intereses bastante diversos, es Pablo Moyano el que se muestra más nervioso con la posibilidad de que senadores peronistas, como ya pasó en la Cámara de Diputados con algunos diputados, se corten solos y terminen apoyando al gobierno porque necesitan los gobernadores o porque le están a favor de la ley, por ejemplo, de grandes inversiones. Esto pasa con las provincias patagónicas y con las provincias mineras del norte. A ver, por un lado, Pablo Moyano. ¿Qué senador o senadora peronista puede votar una ley que va en contra de los intereses de los laburantes? Yo confío en los 33. Yo siempre lo repito. Hacen campaña cantando la marcha peronista, con los cuadros de Perón y Evita, van a los sindicatos, manguean a los sindicatos para los actos, y bueno, hoy creo que es una historia que ojalá que no se repita de otros años anteriores, como fue la ley Banelco y otras leyes que el Senado definió. Yo confío en los 33 senadores y senadoras del peronismo. Bueno, da la sensación que mucho no confía, porque el mismo suena como tipo, después no me vengan a pedir plata para los actos. La ley Banelco fue la denuncia que hubo coimas cuando se votó una reforma laboral en el gobierno de Fernando de la Rúa, hace ya más de 20 años. Pero la propia declaración de Moyano da cuenta del nerviosismo de que se le pierdan senadores en el camino. Recordemos que estuvo reunido el gobernador de la provincia de Catamarca con el ministro de Economía Caputo, Jalil, y estuvo ayer Osvaldo Jaldo de Tucumán con Guillermo Franco, dos gobernadores peronistas que tienen senadores que le responden políticamente, ¿o no? No, pensá que de Tucumán el senador es Mansur, que no responde a Jaldo, básicamente. Ok. Así que ahí... Son tres, cada provincia tiene tres senadores, ¿no? Tiene tres senadores. Digo, lo que pasa es que lo que está pasando es eso en el Senado. Están descalzados por una cuestión electoral. Como perdieron muchas provincias, el peronismo o el kirchnerismo perdió varias provincias, quedaron descalzados los senadores del jefe provincial. Ajá. Son del mismo partido, pero de líneas diferentes,
o son de diferentes partidos. Bien, en esa negociación está el gobierno tratando de conseguir los votos que necesita en el Senado, que es más ajustado el número, ¿no? Mientras tanto, Martín Menem, después de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, volvió con el tema del aumento salarial de los diputados. Pues el sueldo de noviembre de los diputados era igual al sueldo de los senadores. En bruto, sin los descuentos, eran 2,5 millones, 2,600,000. Hoy los senadores de ese bruto es 7,200,000 y los diputados siguen en 2,600,000. Seguramente en estos días vamos a tener que replantearnos y consensuar, obviamente, algún ajuste teniendo en cuenta algunas variables. O sea, no estoy en absoluto de acuerdo la manera y cómo lo han hecho en el Senado. Vamos a buscar una manera más razonable también, porque hay muchos diputados que vienen del interior, se pasan 14, 15 días por mes acá en Ciudad de Buenos Aires. Acabo de matar un mosquito, pero bueno, la cuestión es que era un mosquito gigante. Era una bajada del audio. El audio se baja con un aplauso. No, me lancé un mosquito. ¿Tenés miedo de quedarte ahí sentado después de ese cachetazo? Cuestión que, el diputados ahora seguramente va a aprobar algún tipo de incremento, ¿no? Martín Menem ahí haciéndose cargo de los reclamos que recibe constantemente de parte de los 257 diputados, ¿no? Sí, que se lo había prometido, dijo, después de que pase la ley base, salimos con el tema aumento de salario. Bien, mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, después de las detenciones en distintos campus de las universidades norteamericanas para terminar con los campamentos de los estudiantes pro-palestinos, que piden además a las universidades que dejen de hacer negocios con las empresas ligadas al gobierno israelí, poniendo arriba de la mesa la cantidad de víctimas que la respuesta del gobierno israelí al ataque del 7 de octubre de Hamás se está cobrando en la Franja de Gaza. ¿Qué dijo Biden? Que está complicadísimo porque esto también es un asunto electoral. Los republicanos y Donald Trump están claramente del lado de Israel, salieron a denunciar que esos campamentos tienen un contenido antisemita, que los estudiantes judíos no están lo suficientemente seguros en los campus norteamericanos. Los pro-palestinos dicen que hay un tema de libertad de expresión, que no, en nombre del antisemitismo les quieren impedir expresar lo que ellos tienen para decir y la denuncia de lo que ellos llaman un genocidio palestino. Y en el medio Joe Biden, que tiene el electorado pro-Israel por un lado, pero también algunos estados que son muy importantes en una elección muy pareja como la que se avecina en Estados Unidos, tienen un voto árabe que Biden quiere cuidar. Bueno, ayer Biden finalmente se pronunció sobre el tema de los campamentos, que terminaron con un ingreso bastante inédito que no se daba desde el 68 y las protestas por la guerra de Vietnam, deteniendo estudiantes, y también denunciaron la presencia de agitadores dentro de las universidades. ¿Qué dijo Joe Biden? No debería haber ningún lugar en ningún campus, en ningún lugar en Estados Unidos. No tiene que haber ningún lugar para el antisemitismo ni para las amenazas a los estudiantes judíos. No hay ningún espacio a los discursos de odio, tampoco contra la islamofobia, ni la discriminación contra los árabes estadounidenses o los palestinos estadounidenses. Está mal. No hay lugar para el racismo en América. Todos vimos las imágenes. Esas imágenes ponen dos principios fundamentales. Dice, acá hay dos principios que están en juego, ¿no? Que se ponen a prueba. El primero es el de la libertad de expresión y el otro es la libertad de manifestarse. Y luego también el imperio de la ley. Cómo combinar el derecho a manifestarse con el imperio de la ley. 7:15 de la mañana. On Top of the World, Imagine Dragons. Mañana súper fría, 3 grados en el 6.